¿Alguna vez has sentido ansiedad después de ver noticias sobre política? ¿Te has preguntado por qué las campañas electorales generan tanto enojo, estrés, miedo, frustración? ¿Será que la política también afecta a nuestro cerebro y nuestra salud mental? ¿Te has dado cuenta que en épocas electorales las familias discuten más? Estas son algunas preguntas que han surgido a lo largo de estos últimos meses en puertas de campañas electorales de Colombia y suele pasar a nivel territorial, nivel nacional y nivel global cuando estamos a puertas de nuevas campañas electorales. Por eso el día de hoy vamos a tocar un tema que así como afecta no solo la sociedad, también afecta nuestro cerebro, nuestra salud mental y nuestras familias. Estamos hoy con mi querido colega Jaime Iván Silva y quien les habla, Karen Asensio. Jaime, cuéntanos que vamos a hablar un poco el día de hoy. Bueno, Karen, pues gracias por ese saludo. Y sí, pues recordarle a la audiencia que este espacio está orientado hacia la promoción de la salud mental, especialmente en la familia. Y por supuesto que nuestra audiencia no está dirigida solamente a Colombia, sino a toda la población de habla hispana, pero obviamente como colombianos nos interesa tratar el tema porque estamos a vísperas prácticamente o en vísperas de las elecciones presidenciales y por supuesto es importante que hagamos una reflexión sobre estas preguntas que nos está invitando a trabajar la psicóloga Karen y es qué tanto estamos permitiendo de alguna manera nosotros que nos afecte literalmente la dinámica de la política eh, y el escenario electoral en nuestra intimidad personal, nuestra intimidad familiar. Por supuesto que no podemos ser ajenos o indiferentes, pero sí seguramente durante este episodio vamos a hacer un llamado de atención sobre los límites que hay que colocar, pienso yo, para proteger el bienestar psicológico, el bienestar emocional, la tranquilidad y la paz, que muchas veces se pierde al haber a veces incluso rivalidades entre las personas de una misma familia. Entonces, pues nosotros hemos planteado un guión, ¿sí? Como una serie de ideas para que nuestra audiencia reflexione junto con nosotros. Y, por ejemplo, lo hemos distribuido en cuatro aspectos o cuatro bloques, podríamos llamarlo así, eh, que están planteados de la siguiente manera, que es por qué la política impacta la salud mental. Es la primera parte de lo que vamos a trabajar. En un segundo momento, eh, vamos a reflexionar sobre el cerebro en tiempos de campaña. Eso me parece muy importante, ¿sí? Es decir, casi que nuestro sistema nervioso, cómo está siendo afectado o incluso respondiendo a toda esta dinámica electoral. En un tercer aspecto es la polarización y la salud mental, ¿sí? Es decir, si nosotros también nos vamos convirtiendo en personas muchas veces muy dogmáticas e inflexibles para incluso llegar desde una perspectiva de la empatía y la sintonía y la sincronía, escuchar y entender otras posturas distintas a la mía. Y en un cuarto aspecto es cómo cuidar la salud mental en campaña electoral, ¿sí? Valdría la pena durante toda la reflexión y si ustedes tienen comentarios y reflexiones sobre lo que conozcan de las propuestas de los candidatos sobre el trabajo en salud mental. Porque a veces pues se escucha mucho cosas de economía, de la paz y la seguridad y no sé qué, pero específicamente temas de salud mental seguramente no se trabajan como se debieran trabajar. Ok, entonces con esta introducción y este panorama, Karen, empecemos abordando esta primera parte y es lo que llamamos ¿por qué la política impacta o impactaría o está impactando nuestra salud mental? ¿Qué reflexiones podemos tocar al respecto, Karen?
Bueno, dentro de lo que tú dices de por qué la política impacta en salud mental, hablamos de temas muy puntuales y muy concretos e importantes. Hablamos de política, emociones y más adelante vamos a tocar el tema del cerebro. Y es un poco de nuestro cerebro constantemente responde a un entorno social. En el podcast anterior hablábamos de qué es salud mental. La salud mental es un componente que integra varias áreas de nuestra vida, entre estos el tema de elecciones. Cuando hablamos de cómo impacta la salud mental es porque a nivel personal cada individuo se sumerge, tocamos nuevamente el tema de redes sociales, en su mundo depende del candidato. Actualmente a puertas de Colombia estamos con tres candidatos que van puntuando. Está Abelardo, está Cepeda y está Paloma Valencia. Cuando uno observa el comportamiento de los seres humanos, que es lo que se está hablando actualmente, la gente dice, es que a mí me da miedo el tema de seguridad, a mí me da miedo el tema de no poder viajar por las carreteras de Colombia porque esto se va a volver lo mismo que en los años 90, 80, donde van a empezar a cobrar vacunas. ¿Cómo se ve afectada la salud mental cuando no conoce o se desconoce el impacto que tienen estas campañas electorales en las personas? Empiezan a tener índices de ansiedad, síntomas de ansiedad, miedo al fracaso, miedo a perder, miedo al futuro. Se ve también la verbalización de si gana este candidato voy a tener una crisis económica, voy a tener una crisis a nivel familiar y también afectan las relaciones que tenemos en el hogar. ¿Por qué? Porque a veces se polarizan, entonces están derecha e izquierda, porque son los que más puntúan. Lo que tú decías, si conocen un poco más de las candidaturas y de las propuestas, se puede hablar y también pueden dejarnos en comentarios, pero no estamos dándonos cuenta que internamente en nuestra familia, en nuestro trabajo también se polariza, porque entonces si mi compañero de trabajo no piensa igual que lo que pienso yo y no va por mi candidato, pues esta persona es un bruto, es un retrógrado y también viene Mm. la verbalización y el maltrato verbal hacia la otra persona. Es que si usted va a votar, he escuchado ejemplo, entonces los que son de derecha, si usted va a votar por Cepeda, usted es un bruto, usted es un ignorante, usted no sabe nada, pero entonces vienen los de derecha contra los de izquierda contra derecha. Si usted va a votar por Paloma o por Abelardo, son personas misógenas, usted va a ser un paramilitar, usted es una persona que no le importa lo que las personas del estrato bajo vivimos, sentimos y sufrimos. Y también viene la creencia de, entonces, porque yo soy pobre, debo esperar que el candidato que gane me solucione y me dé todo lo que yo quiera, pero no se están dando cuenta que a nivel de salud mental nosotros somos responsables de cuánto nos afecta o no nos afecta. Gane la persona que gane, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir proveyendo en mi hogar, en mi relación de parejas, en mi trabajo. Puede que algunos pongan impuestos, algunos bajen otros impuestos, pero el tema es, esto afecta en cómo yo me relaciono con las otras personas, en mi relación interpersonal e intra, porque igual también está cómo me relaciono conmigo misma. Entonces, yo decía al principio, cuando yo veo noticias, que veo todo el tema de porcentajes, que Cepeda va puntuando el 38%, Abelardo el 36%, Paloma el 17%. Esto hace que la gente aumente una hormona muy importante en su cerebro, que es la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, y empieza a aumentar otras funciones durante nuestro desarrollo cuando yo me meto tanto en el tema político. Si nos damos cuenta, actualmente en redes sociales solo está esto. Esta mañana me dio por abrir una red social que aparecía, entonces aparecía Mm. el candidato, el vicepresidente de Paloma, retando a Abelardo de la Espriella porque dice que están funando a Paloma en las redes sociales de Abelardo. La vez pasada salía Paloma retando a Cepeda porque Cepeda no sale a hablar en los conversatorios y se vuelve un panorama que genera mucho estrés, mucha ansiedad, porque no sabemos a la final de cuentas por quién vamos a votar. O está la gente que en las calles va diciendo, ¿tú por quién vas a votar? Paloma, Abelardo, Abelardo, Cepeda o Paloma. Entonces una persona respondía, por Cepeda porque me gusta cómo canta. También se ve la falta de conocimiento y lo que yo consumo, qué tanto estoy consumiendo y esto que me está generando en el impacto del día a día. No sé, y tú que conoces más del tema, Jaime,
¿Cómo estás viendo el día de hoy la política en Colombia versus a cómo se vivía la política en Estados Unidos cuando tú vivías? ¿Qué diferencias, qué cosas hay iguales o qué cosas hay por mejorar? Bueno, pues esa última pregunta de qué comparación puedo yo hacer, porque he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de vivir en serio en dos países distintos y dos culturas muy, muy diferentes, demasiado. Sin embargo, ya si tú me pones a pensar o me invitas a pensar en temas de esto de la política, creo que ahí ya no hay muchas diferencias. Porque pareciera que, o sea, de cómo se trabaja allá en Estados Unidos y cómo se trabaja en Colombia. Y es porque tal vez en la política se nutren de todo eso que tú acabas de mencionar como problemáticas, ¿sí? Eh, Pareciera que se nutren de esa necesidad de conflicto, ¿sí? Que se nutren de la polarización, que se nutren de la invalidación del otro y cosas por el estilo. Entonces, para generar bandos y, por supuesto, eh, obviamente vivir una competencia, ¿cierto? Donde unos se sienten que son mejores que otros, ¿sí? Eh, donde unos sienten que son los buenos del paseo y los otros, los que están pues pensando distinto a mí, pues son los malos de este paseo. Entonces, en ese sentido, yo la verdad no veo diferencias, incluso en cuanto a la violencia política. ¿M? O sea, porque también hay atentados, también hay muertos, también hay violencia. Entonces, en ese sentido, no hay mucha diferencia. Pero en la práctica social, sí yo veo que tal vez hay diferencias importantes. Es decir, creo que hay una distancia entre ser una sociedad muy infantil y, por supuesto, ya ser una sociedad adulta. O sea, no es lo mismo un niño consentido, un bebito chiquito, ¿sí? Que le gusta que den a cositas, allá un adulto que sabe, no, pues depende de mí, ¿sí? O sea, tú estabas mencionando cosas importantes y es que, eh, pues el próximo presidente, independientemente de quién sea, pues yo tendré que seguirme levantando todos los días a trabajar. O sea, ¿qué tiene que ver el próximo presidente con que usted lea un libro o no lea un libro? O sea, realmente, ¿cuál es la influencia que tiene esa persona allá que usted ni conoce personalmente muchas veces o si lo ha visto por ahí en la plaza pública, por ahí bien pequeñito? Nunca ha interactuado con él, no hace parte de su familia ni nada. Esa persona ni lo conoce a usted. Realmente esa persona, ¿qué tiene que ver con que usted se levante todos los días a hacer ejercicio, a leerse un libro, a trabajar, a ahorrar, a tener buenos hábitos? En otras palabras, lo que voy es que no importa quién sea el presidente, tu destino depende de ti. Entonces, si hablamos de una diferencia, ahí sí yo veo una diferencia porque veo, por ejemplo, en los Estados Unidos sí un poco más de madurez en ese sentido. Es decir, mi futuro depende de mí. Es decir, allá las personas no están esperando que el presidente venga a solucionarles su vida, ¿sí? Por supuesto, sí son sujetos políticos y seguramente esperan o tienen expectativas de la gestión, pero en la vivencia yo sí veo gente mucho más empoderada de su propio destino, mientras que en sociedades como las latinoamericanas somos más infantiles y vemos a ese ser como un Mesías que nos va a venir a salvar y entonces depositamos casi que nuestras esperanzas y por eso mucha gente se desilusiona. Muchos de los que votaron, por ejemplo, por el actual presidente de Colombia, hoy están desilusionados y decepcionados y se ponen un poco tristes. Pero pues, ¿qué esperaban? Eh, y no porque sea el actual presidente, simplemente cualquier persona
te puede llegar a decepcionar y a desilusionar. O sea, ¿qué culpa tiene el presidente de turno que tú no hagas lo que tienes que hacer para surgir? Claro, tiene muchas responsabilidades y por supuesto hay que exigirle, pero si uno se pone a esperar a que venga otro a salvarlo, pues no, de pronto nadie viene a salvarnos. Entonces, yo hago aquí algunas preguntas para que la gente lo reflexione, porque si estamos hablando de salud mental, pues tiene que ver con esto. Y es, ¿quién es el presidente de tu vida? Sí, o sea, el hecho de que gane uno u otro, yo por ejemplo, Jaime, yo nunca he dicho, él es mi presidente. Puede ser de izquierda, de derecha, de centro, no importa, o sea, no es mi presidente. El presidente de mi vida, si hay algún presidente, pues se llama Cristo Jesús, Dios, y pare de contar. De resto, lo que yo pueda hacer. Felicitaciones al que haya quedado, le deseo la mejor de las suertes y trataré de no ser un problema para su país, sino una solución para el país que está dirigiendo. Entonces sí creo que hay demasiado control externo y tenemos que madurar. Tenemos que ser una sociedad que madura más en eso. O sea, hay que, como diría tal vez alguna, creo que fue el presidente Kennedy en los Estados Unidos, no pienses que pueda ser el presidente por ti o el país por ti, sino más bien tú qué puedes hacer por el país. Porque ningún presidente, ningún ser humano, ningún partido político ni nada tiene el suficiente poder para cambiar a una sociedad. Eso no lo tiene. Mientras que cada uno de nosotros sí tiene ese poder, ¿sí? De cambiar por lo menos su propia realidad, ¿verdad? Eh, Se generan muchos conflictos inútiles. Yo invito a la gente a evitarse conflictos inútiles. La vida no es fácil como para uno inventarse más problemas y pelear por personas a las cuales uno ni les importa, ¿sí? O sea, ¿tú para qué vas a ponerte a pelear con tu mamá, con tu hermano, con tu tío, con el que sea, por un personaje que ni siquiera sabe quién carajos eres tú? No le importa si tienes para mañana el desayuno, no le interesa. Yo sé que sale en televisión diciendo, sí, tú me interesas, pero no es verdad. Realmente no es verdad. Entonces, eh, ocúpate de ti y evita conflictos inútiles. Hay que entonces dejar de ser una sociedad infantil. eh, Tenemos que, tú hablabas de las noticias, hay que darle un puesto a las noticias en nuestro hogar. Hay mucha infoxicación, así como existe la palabra intoxicación, pues esta palabrita también es importante. Infoxicación, información basura, información tóxica que envenena literalmente. Y los noticieros están, no es por casualidad que se emitan en horas de comida, ¿sí? O sea, casi que a la hora del desayuno, casi que a la hora del almuerzo, casi que a la hora de la cena o de la comida, ¿sí? Eso está pensado, ¿por qué? Porque pues son los momentos donde uno se nutre, donde uno tal vez tiene un espacio y creo que el peor hábito que puede tener una persona es desayunar viendo noticias o almorzar viendo noticias o cenar viendo noticias. Incluso hay muchos que ni vemos noticias. ¿No? ¿Para qué? Entonces hay que ponerle límite a ese tema de los noticieros. Eh, y tú hablas también de las redes sociales y yo invito aquí a pensar a la gente para qué son las redes sociales. Eh, yo creo que estamos ante una nueva economía y yo soy de los que dice las redes sociales son para hacer negocios, ¿sí? No es para perder tiempo y viendo un reel y aquí y hacer comentarios y insultar a unos y a otros. Y hay que dejar de ser ignorantes, porque lo que tú mencionabas de que voy a votar por este porque canta bonito, porque me parece más simpático, porque eh, está en contra del otro, ¿sí? Ni siquiera sé cuáles son sus propuestas de gobierno, sino simplemente porque está en contra del otro. Entonces, eso es ser uno muy ignorante. Creo que hay demasiada ignorancia con este tema de la política y también eso se refleja en que mucha gente dice, a mí no me interesa la política. No, pero es que casi que somos políticos, somos seres políticos, somos seres sociales y, por supuesto, hay una
hay un deber que tenemos de participación y de construcción de la comunidad, de la sociedad, del país al que pertenecemos. Independientemente de quién quede como presidente, lo importante es que todos le enviemos nuestra mejor vibra, ¿cierto? Nuestra buena energía y casi que oremos por esa persona, recemos para que Dios le dé sabiduría, porque me imagino que no debe ser fácil. Admiro a quienes se meten en esos terrenos difíciles de la política, los admiro. Muchas veces los criticamos demasiado y decimos que todos son ladrones, corruptos, asesinos. Seguramente sí muchos, tal vez no todos, pero igual son personas que se han eh, metido ahí con un interés y esa parte se las aplaude. O sea, así sean hipócritas o no del todo verídicos, son personas que están diciendo, bueno, yo quiero ayudar a mi sociedad de esta manera o de esta otra. Así sus ideas sean contrarias a mis principales convicciones, creo que tienen pues, esa parte positiva porque no son indiferentes a tal vez al dolor de muchas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creería. Ahora, si quieres, en el siguiente bloque habíamos dicho ya especialmente el cerebro, o sea, ¿por qué tú nos invitas, Karen, a pensar sobre esto, política y cerebro? Bueno, en esto también quiero invitarles, o la invitación es a que nos concienticemos un poco más hacia adentro, porque también según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que más de 1.000 millones de personas viven con trastornos mentales y factores como la incertidumbre social, la violencia, aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. En Colombia, todo este tema de la polarización política se ha intensificado y ha tenido un gran una gran creciente desde el año pasado, en agosto del 11 de agosto del 2025. Yo no sé si ahí me recuerdas o lo llegaste a escuchar, el caso que pasó el año pasado con Miguel Uribe Turbay. Cuando Claro. asesinaron a Miguel Uribe Turbay durante la campaña, él sufrió un atentado que generó miedo, conmoción y una enorme reacción emocional en redes sociales y miedos de la comunicación. Cuando hablamos de cómo esto impacta en nuestro cerebro, también hay que observar que cuando una persona ve, observa o vive un hecho violento relacionado con la política, el cerebro responde o activa unas redes o unas respuestas de amenaza y supervivencia. En el cerebro hay algo que se llama la amígdala cerebral, que es la encargada de procesar el miedo y aumenta su actividad. Cuando pasan este tipo de casos o de violencias, esto puede generar ansiedad colectiva, sensación de inseguridad, hipervigilancia, estrés social, relaciones impulsivas. ¿Por qué? Porque le estamos mandando una orden en mi cerebro y es, si yo entro y lo que tú dices, cuando hacemos parte de la política es un mundo a veces muy tedioso porque hay que saber cómo entrar, cómo pisar, pero si yo entro entonces a ser parte de la política, voy a tener que vivir toda esta incertidumbre, voy a tener que vivir bajo miedo porque si yo estoy haciendo campaña política, tengo que esperar a que la otra persona o mi contraindicario o la persona que no piense igual que mí me vaya a atacar. Mira lo que está pasando y hace poco yo veía que uno de los candidatos, Abelardo de la Espriella, terminó saliendo en una de las plazas blindado con vidrios alrededor y con chaleco antibalas porque decía yo no voy a poner en riesgo mi vida. Entonces también es todo esto que pasa y es una relación y una ola social que genera una ansiedad colectiva y lleva a activar ciertas funciones en mi cerebro de por eso muchos dicen, yo mejor no me meto, no opino, no hablo, toda la adrenalina que se aumenta cuando me engancho con la otra persona del partido contrario y es que tienes que pensar como yo pienso porque si no eres una persona retrógrada porque no piensas o no viviste lo que yo viví. Entonces por eso invito a pensar qué le estoy dando yo a mi cerebro, qué le estoy permitiendo exponerse a mi cerebro, porque al final de cuentas es mi cerebro. Y quien va a tener que cuidar su cerebro en 20, 30, 40 años soy yo. El político va a Ujú. gobernar sus 4 años de mandato, pero por factores de estrés puede aumentar una ansiedad, puede aumentar una depresión, puedo llevar a incluso hasta desconectarme de la realidad. Hoy en día siguió la política. Miguel Uribe murió y fue
algo que a muchos les afectó, quienes eran afines de la política, quienes lo conocíamos un poco más, éramos más cercanos, esto impactó emocionalmente, pero la vida sigue, la familia siguió, él ya no está y su partido político siguió. ¿Por qué? Porque la vida sigue. Y ellos no se van a detener a decir, no, pobrecita, la esposa de Miguel Uribe, sus 3 hijas, sus 2 hijas y su hijo, y fue también como el atentado. Muchos decían, no, entonces es una... Y mira lo que viene alrededor de lo que pasa y lo que el cerebro nos lleva a verbalizar y a pensar. Entonces, no, esto es parte de su partido político para decir que Dios lo salvó y se va a curar. El muchacho no tenía probabilidades de curarse porque neurológicamente él no quedó bien y si quedaba, no quedaba siendo tan funcional para llevar una presidencia. Entonces, ¿a qué tanto nos exponemos cuando nos arraigamos, nos apasionamos? Está bien tener pasiones, pero una cosa son pasiones y otra cosa son obsesiones que llevan a mi cerebro a tomar decisiones en pro de una obsesión sin tener en cuenta lo que acarrea el resto. Y estamos en un tema político donde muchos están generando un miedo colectivo de si gana este o si no gana este. Y viene todo el tema de si gana la izquierda, he escuchado personas, si gana la izquierda, entonces yo busco irme del país. Pero ¿será que nuestro país está mejor, peor o igual que otros países? Porque de todas maneras, lo que tú decías, no es pensar que el presidente suba a mejorar qué estoy haciendo yo con mi país y qué estoy haciendo desde nivel personal para aportarle a mi país, no solo con mis pensamientos negativos, sino también qué le doy a mi cerebro para cultivarlo y que mi cerebro genere y de nuevas ideas para ayudar a crecer como país, porque nosotros somos las personas que ayudamos. Él llega a gobernar, el que llegue, sea derecha, sea izquierda, pero ellos llegan por 4 años y se van y vienen mejorando, empeorando y trabajando cosas que dejó el pasado. Y así es la línea. En 4 años vamos a estar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, si pasa una de derecha, el de derecha hizo lo peor. Si pasa uno de izquierda, el de izquierda hizo lo peor. Pero es que vienen con rezagos desde hace cuánto y dejan creciendo el déficit con deudas internas, la dificultad de salud mental. En lo poco o mucho que yo he escuchado de las campañas políticas, muy pocos tocan la salud mental. Nosotros como Ujú. sociedad estamos observando eso. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una salud mental, pero una salud mental de calidad, que era lo que hablábamos en el podcast pasado, y es cuánto le invierto en mi salud mental. Si la EPS me da solo esto, ¿qué estoy también haciendo como sociedad para decir, venga, yo necesito una salud mental de calidad, no solo con la queja, pero nos acostumbramos a vivir a la queja y cuando yo le doy la primera Mm. orden a mi cerebro negativa, mi cerebro ¿qué orden va a tomar? La negativa. Yo le puedo decir un montón de cosas, pero se queda con la primera palabra, la primera orden que yo le doy a mi cerebro porque es Ujú. como lo evoca y es como genera la información y cómo actúa el cerebro. Por eso es importante también decir cerebro y política. ¿Tienen algo que ver? Tienen mucho que ver, porque al ver que es una problemática colectiva, mi cerebro se va por lo que veo, escucho, leo y hago. Entonces, por eso me Correcto. parece importante resaltar el tema del cerebro y la política. Pero frente a este tema de cerebro, política, teniendo en cuenta los diferentes factores que ha pasado, hay un tema muy importante que es el que también enlistábamos, es la polarización. Ha venido Ujú. existiendo una polarización. En este tema de polarización, Jaime, quiero que tú, frente a observador, como persona que llegó a Colombia este año, ¿qué has notado Ujú. frente a la polarización en nuestra cultura y la política? Bueno, sí, antes de abordar algo sobre la polarización, quiero resaltar alguito sobre el tema del cerebro. Hay un libro bueno que se llama Supercerebro de Deepak Chopra. Y bueno, ese libro, como muchos libros, por eso hay que leer, tiene ideas clave, ¿sí? Ideas clave. Hay unas ideas clave sobre el cerebro que Deepak Chopra invita a pensar. Y es que, por supuesto, mi destino depende mucho de cómo yo cuido mi cerebro. ¿M? Entonces, no del presidente de turno, sino de, a ver, mi cerebro, ¿sí? Quítele a uno el cerebro, o sea, no, no, es imposible, ¿sí?
Entonces, lo primero que nos dice acá en este libro es que hay que hacer algunas cositas con el cerebro y lo primero es usarlo, ¿sí? Usar el cerebro. Lo segundo es que uno debe ser líder de su cerebro, o sea, yo voy a comandar qué entra, qué no, hacia dónde oriento mi atención, hacia dónde no, dónde invierto mi energía, dónde no la invierto y cosas por el estilo, ¿sí? Lo otro es que yo tengo que ser un profesor de mi cerebro, ¿sí? O sea, yo tengo que enseñarle a mi cerebro cosas. Por eso es que existe la capacidad de regeneración del cerebro, ¿no? La neurogénesis. Yo puedo crear nuevas conexiones neuronales dependiendo de los hábitos que yo vaya nuevos incorporando. Entonces, yo, por ejemplo, como estilo de vida tengo eso. Me voy exigiendo ambientes nuevos, cambio, busco aquí, allá, hago cosas diferentes, ¿sí? Con los idiomas, con instrumentos musicales, podemos exigirle a nuestro cerebro nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser innovadores, ¿sí? Con nuestro cerebro. Entonces, muy importante todo lo que mencionabas porque sí a veces uno como que queda ahí simplemente en una perspectiva muy pasiva, muy de receptor, de viendo una especie de novela, a ver cómo va la pelea entre este candidato y este otro. En mi época, pues eso era, ¿qué dijo Samper? Y entonces, ¿qué le contestó Pastrana? Y entonces los de Samper son malos y los de Pastrana son buenos, y esas pendejadas, ¿sí? Entonces, eso nos lleva precisamente a reconocer que nuestra sociedad es una sociedad que casi que desde su misma génesis nace de una manera violenta y promoviendo eso, la polarización. O sea, donde estamos en un polo unos, en otro polo otros, y como yo lo decía antes, pensando que es que los otros son los equivocados, ¿sí? Cuando en últimas somos todos lo mismo, ¿sí? Y que no, que si queda este candidato, entonces yo me largo del país. A mí me da un poco de risa porque pues yo he sido migrante y sé lo que cuesta ser migrante, sé lo que cuesta dejar uno su patria, sus costumbres, su familia, la comida, ¿sí? Y la gente endiosa, ¿ustedes qué creen? ¿Que en Canadá viven muy bien, muy sabroso y en Estados Unidos muy bien, muy sabroso y en Australia? No. Y cuando uno los que se han ido para España, o sea, solamente los que hemos tenido, los que hemos probado ese dulce, o sea, sabemos lo amargo que es estar en una Navidad muchas veces o en un cumpleaños, simplemente en otro país, hasta el mismo clima, ¿sí? Que es tan aversivo. Entonces, eso de que yo me largo del país y que creen que es que allá sí se vive muy bien y todo funciona perfecto, no es verdad, ¿sí? Yo he vivido en Estados Unidos y, por ejemplo, es muy chistoso, cae una lloviznita y se dañan todos los semáforos. Sí, dice, pero esto no es el primer mundo, todos, y duran como 4 días dañados. Sí, entonces cosas por el estilo, ¿sí? Entonces nosotros endiosamos, ay, allá son buenos, allá sí son inteligentes, esto es una manada de salvajes, y ahí hay un punto que debemos trabajar como sociedad, porque claro, como a nosotros nos conquistaron los españoles, ¿m? Entonces, pues sabemos que de España mandaban lo peorcito que ellos tenían en su sociedad, lo mandaban bien lejos para que no jodieran y aquí llegaron y nosotros les pusimos disque conquistadores. Es como si a nosotros se nos entraran los ladrones esta noche a la casa y uno dijera, ay, no, se nos entraron los conquistadores. No, a la gente y a las cosas hay que llamarlas por lo que son. Aquí vinieron una cantidad de delincuentes y lo primero que nos enseñaron fue a despreciarnos a nosotros mismos. Entonces, al nativo, así estuviera a 40 grados bajo la sombra, le decían vístase, y lo que usted cree eso no es, y lo que usted hace eso tampoco es, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros eso lo tenemos casi que internalizado en nuestro ADN, de creer que somos lo peor, ¿sí? Entonces, nos falta, yo digo, como una especie de autoestima cultural, de valorar lo propio. Y en esa falta de autoestima, el que piensa distinto tampoco lo valoro, porque como yo no tengo valor propio, pues mucho menos voy a poder valorar lo que el otro
está proponiendo, promoviendo, diciendo, construyendo lo que sea. Entonces, vivimos en guerra. Y lo resumo casi que en el conflicto que ha vivido Colombia por muchos años y que todavía eso se da. Él es un jovencito de 16 años con unas botas de caucho y con una metralleta, una escopeta, lo que sea, tratando de matar a otro jovencito también de 16, 17, 18 años con unas botas de cuero. Y uno le pregunta a este joven, ¿usted por qué es que lucha? Por la causa. ¿Pero cuál causa? No sé, pero por la causa, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta que es entre hermanos que nos matamos, ¿sí? Y nos hacemos débiles unos y otros. Entonces hay que dejar esa perspectiva de construir una sociedad a punta de bala y a punta de muertos. Y tenemos que entender que una verdadera sociedad se construye con educación, con, con valores, y cumpliendo literalmente, cumpliendo los mandamientos, y hay uno que dice no matar, ¿sí? Hay otro que dice no mentir. Mira, con que los políticos cumplieran ese par, son 10, pero digamos, esos dos, ya empezaríamos a avanzar, ¿sí? Si usted va a votar por alguien ahorita, revísele un poco su historia. Esta persona, ¿qué ha hecho para llegar a ser candidato? ¿Ha estudiado alguna carrera? Bueno, felicitaciones. ¿Se graduó con honores? Bueno, felicitaciones. ¿Y qué otras cosas ha hecho? ¿Será que ha asesinado a otras personas en su historia de vida? ¿Ha empuñado armas? ¿Ha matado a otros? Pues si a eso lo ha hecho así, si ha llegado a punta de violencia a ser una persona, entre comillas, reconocida, pues entonces uno dice, ¿por qué no darle oportunidad a una persona que no haya tenido necesidad de matar a nadie? ¿Por qué no darle una oportunidad a una persona que no mienta tanto, por lo menos que no tenga tan evidente las pruebas de que ha sido tramposa, de que ha sido mentirosa, de que ha sido corrupta, de que ha sido ladrona, de que ha pactado con bandidos? O sea, ¿por qué no darle una oportunidad a una persona diferente? Entonces, creo que esa polarización la tenemos que superar y creo que se supera con educación, ¿sí? Yo dentro de mis emprendimientos precisamente hay una marca que yo he promovido que es Redúcate, que traduce Red de Educación, Transformación y Emprendimiento. O sea, hay que hacer red, tenemos que vincularnos unos y otros, hacer comunidad, hacer fuerza y sinergia, sin tanta pendejada de que yo soy mejor que tú, que hasta en los equipos de fútbol se da. Eh, lo otro es red de, ¿qué? De educación, pero no es cualquier educación la que necesitamos, no es sino una educación del ser, una educación de los valores, una educación de esto que estamos hablando, de la salud mental. Eh, Transformación es el otro concepto que yo promuevo, que no es simplemente aprendizaje, o sea, uno no se educa para aprender, sino que se educa para transformarse, ¿sí? Para no ser el mismo de antes, para evolucionar. Te aseguro que hoy estamos eligiendo un presidente y en 4 años mucha gente va a hacer exactamente lo mismo de lo que es hoy. No se ha transformado, o sea, realmente sigue en el mismo nivel de ignorancia, de mediocridad, de estancamiento. Y emprendimiento, bueno, porque ahí vamos un poco a lo que mencionaba yo antes y es, nadie me va a venir a salvar, sino que bueno, pues entonces yo voy a tener que mirar a ver cómo me la juego para también desarrollar mis propios proyectos. O sea, si este nuevo presidente no va a generar mucho empleo, si no va a haber muchas oportunidades, pues me va a tocar a mí generarlas, ¿sí? Como dicen por ahí, las oportunidades no existen, las oportunidades se crean, ¿sí? Uno va a Estados Unidos y, ay, que el país de las oportunidades. A ver, ¿sí? No, tú tienes que llegar y construir tu propia oportunidad, empezando porque hay que aprender inglés. Sí, entonces muchos migrantes llegan allá y ni al inglés le jalan, entonces así como quieren, ¿sí? Entonces no es que otro venga y me solucione, no es que me voy del país y entonces allá sí voy a estar bien, no, es cómo yo construyo y también construimos en colectividad, en conjunto, en equipo, en comunidad. Partiendo un poco de lo que tú dices, me quedo con la última pregunta que mencionas y es cómo yo construyo.
y cómo construimos en comunidad. Hay un libro que sacó Chantal Mouffe que se llama El poder de los afectos en la política, donde ella explica que las emociones colectivas son fundamentalmente para entender la política moderna, pero en su libro se entiende o se comprende que las políticas modernas ya no buscan solo convencer racionalmente, porque está el tema que tú dices, busco el que más me ayude o me apoye racionalmente, pero busca es movilizar emociones intensas, porque al movilizar la emoción y conectarme con la emoción, llevo a que las personas tomen la decisión bajo la emocionalidad. Actualmente el ser humano no está tomando decisiones bajo la razón, sino bajo la emoción. ¿Por qué? Porque el cerebro procesa más rápido. Si yo tengo ira y tengo furia, ¿qué hago en el momento? Si en este momento, como llegan los pacientes, no, doctora, es que le pillé a fulanito en su celular que estaba con su tanita y mi reacción fue coger y tirarle el celular al piso. ¿Con qué se quedó? Con la emoción del momento. Y eso es lo que está pasando en las políticas actuales. Nos estamos quedando con la emoción del momento. No estamos mirando más allá. Entonces, ¿qué me sirve desde la emocionalidad y no desde la racionalidad? Y lo que invitamos hoy es también, me conecto con las emociones, pero con la racionalidad. ¿Qué me sirve a mí para futuro? ¿Y cómo involucro esto en mi futuro? ¿Por qué? Porque muchas de Ujú. las campañas se basan en palabras muy llamativas. Crisis, cambio, miedo, inseguridad, y esto genera respuestas emocionales en la persona, porque no, entonces el país está inseguro, me voy con el que me dice que la seguridad va a estar mejor, pero es que la seguridad también está en cómo yo me cuido. La primera ley colombiana, no de papaya. Tristemente estamos en un país donde tenemos que cuidar y salvaguardar lo de nosotros. Y lo que tú dices, venimos desde la colonización de los españoles y es como si se nos metiera un ladrón. No, señor, pasa entonces y colonice mi casa. No, ¿qué estamos haciendo también para cuidarnos? Y no sé, en otros países yo no he tenido la oportunidad de emigrar, pero en todo país debe haber también la persona que se coge algo de lo ajeno por que las cosas son más rápidas. Entonces estamos llegando a unas elecciones donde nos estamos basando solo en la emoción intensa y no estamos pensando con la racionalidad. Yo no estoy pensando si este cambio me va a ayudar o no me va a ayudar, pero más que me ayude o no me ayude es como sociedad colectiva qué cambio estamos haciendo para nuestro país y para el futuro que queremos de nuestro país. No solo estamos consumiendo basura y lo que tú decías, estamos infoxicándonos o qué estamos haciendo con lo que vemos, porque también es duro medio de 40 minutos viendo cosas que no me sirven por TikTok, Instagram, Facebook, X, y el cerebro humano está diseñado para tener cambios y lo que tú decías, tenemos la flexibilidad cognitiva, pero también como una máquina, si yo lo enseño a que debe hacer esto cuando se levante, luego hace esto, luego dura 20 minutos, 2 horas, 3 horas en un celular, mi cerebro se va a volver perezoso y por más plasticidad cerebral que tenga, si yo no lo estimulo, él va a ir en declive y va a aceptar todo lo que yo le bote en mi cerebro porque lo único que le estoy dando cosas que veo en redes sociales y una saturación emocional e informativa que me lleva a tomar decisiones poco racionales. Entonces, frente a este tema, la invitación, ya para dar un poco el cierre, es también aprender a vivir la política sin odio, sin destruir las relaciones y sin afectar nuestra salud mental. ¿Cómo crees que podemos llegar a ese punto, Jaime, de poder vivir una política sin odio, sin destruir y que genere un aumento e impacto en nuestra salud mental? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo lo logramos? Yo creo que el juego de la política es ese precisamente, es generar odios. Entonces yo creo que ahí eso no va a cambiar, ¿sí? Pero lo que sí puede cambiar es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, pues de si entro o no en el juego, de si hago parte o no de esa invitación. ¿M? Eh, si yo me vuelvo uno más de los que odia, o si yo más bien me vuelvo uno de los pocos de los que ama, ¿sí? De los que reconoce.
Entonces, por supuesto, ¿cómo es que dicen? Muchos pocos son los elegidos, algo así es la frase, se me fue. O sea, la puerta es muy angosta, ¿sí? La puerta del éxito, la puerta del bienestar, la puerta de la paz, la puerta de la tranquilidad, del equilibrio, del progreso, de la felicidad es angostica. O sea, eh, realmente el éxito no es obligatorio. Cuando yo era docente universitario me preguntaban algunos estudiantes cuando les dejaba alguna tarea o lo que sea, ¿es obligatorio? Yo, no, pues no, nada es obligatorio. ¿Sí? ¿Obligatorio qué? Morirse era. De resto no, nada es obligatorio, ¿sí? O sea, no es obligatorio. Eh, entonces creo que precisamente no es obligatorio entrar en el juego del odio, que no va a cambiar, o sea, eso no creo que cambie jamás, no creo. Entonces suena bonito y sí, suena bonito, es como la utopía, pero yo creo que la política se nutre precisamente de eso. O sea, el juego de los políticos eh, se nutre muchas veces de eso, ¿no? De mirar a ver cómo genero odios. Y eso es lo que revuelve un poco las emociones, como decías, y hace que la gente actúe precisamente de forma muy emotiva y vaya y vote por alguien enamorada, simplemente. Y como dicen por ahí, no te cases enamorado. O sea, ponle un poquito de freno, aprende a ser de esos pocos que maduran antes de tomar una decisión, de ejecutar una conducta, piensa en las consecuencias que tendría. Entonces, si le vas a dar un voto a alguien, que sea un voto que es porque has estudiado su propuesta, has reflexionado y no simplemente porque estás enamorado y emocionado o emocionada y entonces, o porque quieres hundir al otro candidato y no sé, cosas por ese estilo, ¿cierto? Hay que usar la razón, precisamente la palabra racionalidad tiene que ver con eso, con el uso que le damos a la razón. Entonces, no creo que vaya a haber una especie de política sin odio, ese odio siempre va a estar ahí, pero sí puede haber más educación dentro de ese caos, dentro de esa plaza de mercado que muchas veces se convierte todo esto. Yo puedo ser una persona que toma distancia y puedo ser una persona más racional entonces y por supuesto más saludable. O sea, a ver, no es obligatorio hacer parte de la enfermedad de la sociedad, ¿sí? No tienes por qué hacer parte de, de la patología de los demás. Y eso aplica para los pequeños contextos, ejemplo, la familia. O sea, si tengo un hermano o una hermana, lo que sea, fanático, fanática, que vive, yo no tengo por qué entrarle en el juego de la generación del conflicto o de el sufrimiento sin sentido o inútil. No necesariamente, ¿sí? No tengo que entrar en la pelea. Y como diría este humorista muy famoso, Chespirito, es que tú eres un imbécil. ¿Un qué? Un imbécil. Ah, sí, sí, sí. O sea, no es obligatorio entrar en la pelea con los demás, ¿sí? Y hay una buena frase, y es que eh, dice así, no permitas que las percepciones limitadas de los demás te definan, ¿sí? Entonces, si una persona viene y te dice, tú eres un ignorante porque vas a votar por este candidato o esta candidata, lo que sea, bueno, pues esa es su opinión que usted tiene sobre mí. Yo tengo otra opinión sobre mí mismo. Hasta luego, que tengas buen día y ya, chao. No entras en el juego. En ese sentido, podríamos aportar a una política sin odio, ¿sí? Eh, no es que yo siempre soy el que tiene la razón y el que está equivocado siempre es el otro. No, porque eso es ser uno totalitario y a veces uno puede haber estado equivocado, ¿sí? Por eso decíamos mucha gente que votó por un candidato y se arrepintió, y eso está bien, pues uno puede cambiar y uno puede reflexionar y decir la embarré, así como cuando uno se casa, dice, no, yo, ¿en qué estaba pensando? Entonces se divorcia. Cosas así porque el ser humano es dinámico, cambia, ¿sí? Y uno no es lo mismo hoy que hace 10 años o hace 4, lo que sea. Entonces piensa bien cómo puedes tú aportar a la paz. No, no el nuevo presidente, no. Tú, a la paz desde tu casa, desde que te levantas, desde el desayuno, desde
organizar la casa, las cosas que en la cotidianidad tenemos que hacer, las responsabilidades con el hogar, de lavar la loza, de pagar las cuentas, de trabajar, de estudiar. Desde esas cosas básicas y cotidianas, ¿tú cómo aportas a la paz? A no seguirle el conflicto a alguien que te plantea una pelea en la calle porque ibas conduciendo y de pronto te cerró esa persona o te tocó el carro, lo que sea. O sea, no entrar, ¿cómo me vuelvo yo una persona pacífica y dejo de desperdiciar mi energía? ¿Cuánta gente no hay hoy en el cementerio hoy en día porque por un conflicto, una pelea que pudo haber evitado? O sin ir tan lejos, en la cárcel por un conflicto, una pelea que pudo haber evitado. ¿M? Entonces, toda esa violencia política, esa violencia típica de los colores y el rojo y el azul y no sé qué, ya es hora de superarla. ¿Ustedes no creen? ¿No creen que ya es como tiempo? ¿Mm? Ya es hora. ¿Que el país no va a progresar jamás? Bueno, pues que no progrese. Yo voy a progresar. Yo sí voy a progresar. ¿Eso es egoísta? No, eso no es egoísta. Porque uno no tiene la obligación de ahogarse con los demás. Si tú te quieres ahogar, allá tú, cada quien es libre. Yo voy a hacer entonces lo mío. Yo hago lo mío. Entonces, no es, ya decía, no es obligatorio. Cada quien decide, ¿sí? Y no importa quién quede presidente, tú eres el que en últimas decide cuál es tu futuro, qué destino le quieres generar a tu familia. Y lo otro son excusas, eh, pataletas, conductas infantiles. Empodérate, es lo que yo puedo decir. Simplemente haz lo que tienes que hacer, construye tus sueños, construye tu realidad y deja de estar esperando una figura mesiánica que va a venir a salvarte el pellejo. Eso no existe. Ya teniendo en cuenta y para darle un cierre, Jaime, también es importante, hazte cargo tú mismo, pero también, como lo hablábamos, protégete a nivel físico, pero también protege tu cerebro. No solo basta en decir, no me voy a meter, voy a utilizar estrategias para no engancharme con la otra persona, tener un buen patrón de sueño, sino también es buscar estrategias que me ayuden a mí a cuidar a mi cerebro para un futuro, como el ejercicio físico, las pausas digitales, el manejo en estrés, la lectura crítica, los espacios de familia saludable, porque cuando hay un cerebro agotado emocionalmente, se toman las peores decisiones. Y ahí quiero resaltar una frase de Carl Jung, donde dice que pensar es difícil, por eso la mayoría prefiere. Entonces nos paramos Correcto. bajo un papel juzgador. ¿Por qué? Porque tampoco nos autoevaluamos y pensamos si vamos más allá. No consumir cosas que me generen mayor malestar, sino cosas que me ayuden a superarme a nivel individual. Y es la invitación el día de hoy, más que partidos políticos, derecha e izquierda, es cómo me construyo y cómo co-construyo para llegar a la meta sin esperar que los demás hagan o no hagan. Con eso cierro yo el Correcto. día de hoy. Perfecto, Karen, me parece excelente. Y por supuesto a todos los que nos escuchan, aparte de agradecerles, es invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, se suscriban a este canal donde están viendo esta transmisión y por supuesto que compartan con quienes consideren ustedes les puede ser de utilidad, invitarlos a que hagan sus comentarios, sus preguntas y pues vamos a continuar aportando reflexiones, información, conocimiento, experiencias, herramientas que le permitan a la familia y en general a las personas a una mejor vida, una vida más inteligente, más profunda, más sofisticada, más bonita, más llevadera, más feliz, menos trágica, menos sufrida, ¿sí? Y sobre todo, menos tonta, menos estúpida, ¿sí? Porque a veces demasiadas estupideces cometemos. Así que ojo, ahora que vamos a elegir presidente para Colombia, que no nos estemos arrepintiendo después. Oiga, ¿cómo fui de estúpido? Porque voté por esta persona. Cada quien saque su propia conclusión y reflexiones sobre su decisión. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bye bye.